Hola, bienvenidos a Justo en la Diana. Venezuela participó por última vez en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. No volveremos mientras seamos una patria libre e independiente. Así expresó la ex canciller Delcy Rodríguez al retirarse del organismo. Sin embargo, para la OEA y en especial para su secretario Luis Almagro, destruir al gobierno de Nicolás Maduro es una cuenta pendiente. Hoy analizamos la situación actual de Venezuela. Pongamos el dardo justo en la diana. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela y no aceptar este golpe de Estado. La OEA está prácticamente en sesión permanente sobre el tema Venezuela. En la edición 47 de la Asamblea General de la OEA, 14 estados impulsados por Estados Unidos intentaron promover una resolución contra la nación venezolana, pero sus empeños se frustraron al ser rechazado el documento por falta de consenso. Desde hace al menos un año, la oposición venezolana emprendió una ofensiva internacional en la búsqueda de sanciones contra el gobierno bolivariano. La OEA ha funcionado como el escenario ideal por el respaldo abierto del secretario general de ese organismo, Luis Almagro, quien esperaba ver sus objetivos cumplidos en la recién concluida 47ª Asamblea General. El proceso no va a concluir tampoco hoy, aunque tengamos una resolución muy fuerte. El tema Venezuela va a continuar porque la crisis en Venezuela tampoco se va a detener hoy. Entonces va a ser necesario siempre el abordaje de nuestros países y el abordaje de la Secretaría General sobre este particular para seguir promoviendo las soluciones de democracia y respeto a los derechos humanos que el pueblo de Venezuela necesita. Y Venezuela no va a aceptar intromisiones indebidas, violatorias de las normas internacionales. La canciller venezolana Delcy Rodríguez denunció también el respaldo de algunos miembros de la OEA como Canadá a las violentas protestas de la oposición. Y aquí están los líderes de la oposición. Esto es lo que usted está defendiendo, la violencia en Venezuela. Así que le invito a respetar el principio de no intervención. Le invito a respetar también el principio de igualdad soberana de los estados. Invito para que su representante en Venezuela deje de dar apoyo logístico y financiero a los violentos de mi país. Aun cuando el proceso de salida de Venezuela del bloque tardará 24 meses en formalizarse, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, continúa con sus planes injerencistas para arrebatarle la soberanía a la nación sudamericana. Karina del Valle, Justo en la Diana. El presidente Nicolás Maduro firmó el 1 de mayo el decreto para convocar a una asamblea constituyente con el objetivo de preservar la estabilidad del país. ¿En qué consiste este proceso? Se lo explicamos a continuación. Legalidad. Artículo 347 de la Constitución. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En el ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 348 de la Constitución. La iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente puede tomarla el presidente de la República en Consejo de Ministros. Objetivos. Consolidar la paz nacional, ampliar y perfeccionar el sistema económico del país, constitucionalizar las misiones creadas por la Revolución Bolivariana, fortalecer el sistema de justicia, luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, fortalecer la democracia participativa y protagónica, defender la soberanía nacional, rechazar el intervencionismo, prevenir los efectos del cambio climático. Selección de miembros. El pueblo elige por voto universal, secreto y directo, alrededor de 500 constituyentes. Todos los sectores sociales están convocados a participar. Debate nacional. El pueblo será partícipe de los temas a debatir en las diferentes comisiones. Poder originario. En la Asamblea Nacional Constituyente reside el poder del pueblo. Es el máximo órgano de la República cuando esté en funciones. El artículo 349 de la Constitución establece que ninguno de los poderes constitutivos podrá impedir las decisiones de la Asamblea. Elecciones. La Asamblea Nacional Constituyente debe debatir cómo crear las condiciones para las elecciones regionales, locales y presidenciales.
Ya veíamos las bases de la Asamblea Constituyente. Desde junio del año pasado, el gobierno de Nicolás Maduro ha invitado una y otra vez al diálogo a la oposición con la presencia de la UNASUR, expresidentes y el Papa Francisco. En noviembre lograron sentarse a la mesa y acordar una ruta para normalizar las relaciones y la convivencia pacífica, pero poco tiempo después empezaron las exigencias por parte de la oposición. Las negativas a cumplir con los puntos del diálogo, unido a su voluntad de crear un caos civil, han llevado a este punto. Violentas protestas en las calles promovidas por la oposición y un montaje mediático que usa cualquier tipo de recursos para manipular la realidad de ese país. Después de los últimos acontecimientos en Venezuela, la tensión entre el gobierno y la oposición se agudiza y la mayor muestra de agitación de la crisis política que atraviesa el país es a través de las redes sociales y de algunos medios de comunicación. Pero, ¿cuán fiables son las fotos y publicaciones sobre el conflicto en Venezuela? Pero no solo la comida falta en Venezuela. Recortes en el servicio de agua se padecen en todo el país. La oposición responsabiliza al gobierno mientras este asegura que todo es culpa de un fenómeno meteorológico, el Niño. El Foro Penal venezolano denuncia que ya hay 383 y no parece que esa cifra vaya a decrecer. Son los presos políticos del gobierno de Caracas, algunos ya insignes como Leopoldo López y otros que también ponen en evidencia a Nicolás Maduro. Estos videos son una muestra de cómo algunos medios de comunicación persisten en manipular la realidad de la nación sudamericana. Tenemos ejemplos también en imágenes. La prensa holandesa publicó recientemente una foto que corresponde a una niña refugiada en Hungría en el año 2015. Sin embargo, en la información relatan la historia como si ocurriera en Venezuela. Esta otra foto, que no corresponde a Venezuela, muestra a un funcionario rociando gas pimienta en la cara de una mujer. La fotografía se convirtió viral en las redes sociales y de titular en muchos medios digitales, pero al final resultó ser falsa. La verdadera realidad de la imagen corresponde a una manifestación en Brasil del año 2016. Otro ejemplo es esta imagen que corresponde a la misma manifestación en Brasil, pero en horas del día. Otro tema que causó furor en las redes fue el supuesto video del helicóptero que lanzó bombas lacrimógenas contra un grupo de manifestantes que se encontraban concentrados en el sector El Rosal en Caracas. Al ver el material un poco más detallado, se puede observar que no coincide con la dirección desde donde fueron lanzadas las bombas lacrimógenas con el helicóptero. Karina del Valle, justo en la diana. La violencia opositora en Venezuela ha dejado más de 80 víctimas fatales. La cifra de lesionados supera las 1.100 personas y más de 1.000 detenidos, según el último balance del Ministerio Público. Hasta ahora los daños materiales superan los 100.000 millones de bolívares. Para analizar la situación actual del país, hoy nos acompaña en el estudio el especialista William Espronceda Rodríguez del Centro de Estudios Hemisféricos sobre Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. La primera pregunta que se impone para analizar este tema es ¿por qué hemos llegado a este punto en Venezuela? ¿La oposición ya no quiere sentarse a dialogar con el gobierno? Yo creo que es una excelente pregunta, pero creo que lo primero que habría que hacer es conceptualizar la oposición en Venezuela. ¿Por qué? Porque esta oposición es una oposición antisistema, con lo cual quiere decir que todo lo que hace, tanto por la vía electoral como por la vía de la desestabilización, es tratar de desestabilizar todo el sistema de la revolución bolivariana, con lo cual ellos siempre tienen un plan A y un plan B. Un plan A pudiera ser las elecciones y un plan B la desestabilización, ya sea por vía violenta o por vía pacífica. ¿Qué pasa con esto? En realidad ellos se han sentado algunas veces a negociar, a dialogar, pero eso solo es un pretexto. Detrás de ese diálogo, detrás de esa maquinaria que ellos pretenden, digamos, a través de los medios y de otros aparatos que ellos controlan, tratar de presentarse como pacífica. Cuando la historia de Venezuela, recordar el golpe de Estado del 2002, paro petrolero 2003, 2004, desestabilización, las elecciones del 2004 y 2005, es decir, que
la realidad de la oposición venezolana ha sido que ha tenido siempre una cara visible, podríamos decir, un plan A y un plan B, por lo cual la situación actual de Venezuela es parte de la historia de la revolución bolivariana, de esa confrontación con esa oposición, con lo cual no hay nada nuevo y sobre todo, como antecedente inmediato, creo que es importante decirlo, a partir del fallecimiento de Hugo Chávez. Ellos trataron de alguna manera con el presidente Nicolás Maduro de derrocar la revolución bolivariana. No lo pudieron en las elecciones municipales, tampoco lo hicieron en el pretendido referendo revocatorio. Teniendo ellos el poder en la Asamblea Nacional con los 2/3 de los diputados, tampoco pudieron. Con lo cual ya la vía para ellos, que es una oposición no democrática, antisistémica, la vía que les queda es la vía violenta, la vía de la desestabilización. Por eso es que no se sientan a dialogar. Pero hay muchos expertos que consideran que con esa mayoría que usted comentaba en la Asamblea, ellos pudieran haber ofrecido otro tipo de diálogo, incluso ofrecer más resistencia desde el punto de vista oficial, diplomático, como vemos en otros países donde hay una oposición conformada que ocupa lugares importantes en los órganos gubernamentales, y así no fue. Volvemos al inicio de la intervención, es decir, como es una oposición antisistémica, su objetivo no era, de alguna manera, proponer leyes para las políticas públicas en Venezuela, sino desde esa Asamblea Nacional, desde ese poder que le otorga uno de los poderes en Venezuela, desestabilizar el gobierno y desestabilizar la revolución bolivariana. Lo que pasa es que en Venezuela no es una dictadura parlamentaria, existen 5 poderes y la Asamblea Nacional es uno de ellos. La oposición creyó que con el poder que le dictaba la Asamblea Nacional iban a acabar con la revolución bolivariana. De hecho, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, dijo, una vez que se instauró la Asamblea, que a Maduro le quedaba solo 6 meses de presidente, con lo cual su objetivo era otro. De hecho, ellos han propuesto muy pocas leyes, y las pocas leyes que han propuesto se han declarado antiinconstitucional por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia. Con lo cual, desde esa postura, desde ese poder que sí lo tienen, no han hecho, digamos, más que desestabilizar el sistema y no, de alguna manera, dialogar y coexistir pacíficamente con el gobierno bolivariano y establecer algunas leyes en conjunto. Algunas leyes que pueden ser leyes en común para el tema de la delincuencia, el narcotráfico, que pueden ser leyes al margen de la oposición, tanto de la revolución bolivariana como de ellos mismos, que realmente pueden coexistir pacíficamente desde su puesto de la Asamblea Nacional. Pero ese no es el objetivo y la historia lo ha demostrado. Hablando sobre el tema de la constituyente, que mostrábamos nosotros un gráfico anteriormente, la constituyente ha sido un llamado una y otra vez de la oposición en algún momento histórico. Sin embargo, ahora la rechazan. Tenemos un reportaje sobre este tema con declaraciones de personajes muy singulares. Volvemos con usted luego de la pausa. Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. De esta forma, Maduro puso en manos del pueblo el futuro de Venezuela. Contradictoriamente, los dirigentes de la oposición rechazaron de inmediato la convocatoria del presidente, a pesar de que en reiteradas ocasiones intentaron impulsar el mismo proceso. María Corina Machado, del partido 20 Venezuela, fue la primera en 2013. Yo he planteado la Asamblea Nacional Constituyente como la herramienta que tenemos para unir a Venezuela. Luego, otros partidos opositores se convencieron de que la constituyente era el camino que debían seguir. Hablar de un proceso constituyente no es para cambiar las bases del proyecto de país. Yo estoy convencida y enamorada del poder constituyente. Los firmantes de este manifiesto vemos en el derecho legítimo del pueblo a convocar democráticamente una Asamblea Nacional Constituyente a través de una gran movilización popular de conformidad con lo establecido en la Constitución, el mecanismo más eficiente, plural y democrático para recomponer el acuerdo social de la República. Leopoldo López, como miembro del partido Voluntad Popular, convocó a una constituyente a finales de 2014. Freddy Guevara, su lugarteniente, fue el encargado de introducir la propuesta en la Mesa de Unidad Democrática. Creemos que la constituyente es la forma de reencontrar al país en los grandes consensos que nos permitan resolver esto.
Luis Florido también apunta a la constituyente como la mejor estrategia de la oposición en su cuenta en Twitter. Y es que la derecha propuso durante 4 años una constituyente y en la actualidad la considera como un proceso inconstitucional de acuerdo a su memoria a corto plazo. La propuesta de diálogo por parte del gobierno permanece abierta. Lizolia Fernández, Justo en la Diana. Ya lo veíamos en el reportaje, varios miembros de la oposición han pedido anteriormente la constituyente, ahora la desestiman. ¿A qué se debe este olvido y cuáles son las posibilidades reales de que la constituyente pueda ayudar a salir de la crisis en Venezuela? Yo creo que lo primero que habría que decir es que hay que diferenciar entre el discurso y la realidad. Esta no es la primera vez que la oposición tiene un discurso en un sentido y la práctica va por otro. Por otro lado, yo creo que ellos lo que tienen en mente es tratar de aumentar la desestabilización violenta, incrementar la guerra económica mediante la OEA como instrumento de dominación, ejercer presión sobre Venezuela y tratar de salir del gobierno de Nicolás Maduro. Ellos ahora, desde su concepción, no les conviene una asamblea constituyente que significa el poder originario del pueblo y elecciones, y ellos quieren hacer todo lo contrario. Por otra parte, yo creo que de alguna manera la constituyente podría servir para establecer la paz en Venezuela. Podría servir, digo, porque también podría servir para todo lo contrario, porque si la oposición, como se está viendo en estos momentos, está en contra de la constituyente, ¿qué puede pasar durante los próximos meses con ese lanzamiento de la convocatoria del poder electoral? Pudieran ellos de alguna manera seguir desestabilizando, pudiera servir también como una caja de resonancia para aumentar la violencia. Yo creo que me parece que hay más de lo segundo que de lo primero y esto es bastante peligroso porque incluso en el día de las elecciones pudiera establecer y desencadenar actos violentos en los centros de votación electoral, lo cual lo que en un principio fue de alguna manera tratar de canalizar esas ansias de poder, esas demandas de la oposición, ahora se convierte en todo lo contrario. Pero de alguna manera también es un poder para la revolución porque una vez constituida la Asamblea Constituyente es el máximo órgano de poder del país. Y cuando digo el máximo órgano, me estoy refiriendo incluso por encima del presidente de la República, donde los demás poderes se van a subordinar, los poderes constituidos se subordinan entonces en este caso al poder constituyente originario del pueblo, que es esa asamblea. Eso tiene un antecedente en el año 99, cuando se crea la Constitución. Recordar que propuso Chávez, duró la asamblea constituyente 3 meses. Con lo cual puede durar 3 meses, 4 meses, incluso hasta un año puede durar la Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo sabe la oposición y por eso no la quiere, porque de alguna manera va a tener en contra no solo al presidente, a los demás poderes, sino también va a tener en contra la Asamblea Nacional Constituyente, que va a servir de paraván de la Revolución Bolivariana durante los meses próximos. Y ellos, por supuesto, están en contra de eso porque van a sentirse debilitados aún más con el único poder formal que tienen, que es el de la Asamblea Nacional. Con lo cual, una vez que sale la Asamblea Constituyente, de alguna manera se subordina la Asamblea Nacional a esa constituyente y ellos quedan subordinados políticamente y jurídicamente, lo cual probablemente se aumente una escalada de violencia si esa sigue siendo, digamos, la concepción que ellos tienen para derrocar la Revolución Bolivariana. Por la vía electoral no pueden, y entonces buscan la vía de la desestabilización. Es decir, que hay que seguir de cerca el proceso de la constituyente porque pudiera ponerse en contra del propio gobierno si la oposición lo usa de esa manera que usted Exactamente. decía. Por eso es importante también que el pueblo chavista esté en las calles, que el pueblo chavista de alguna manera se oponga y participe en esa elección, porque va a haber un boicot. O sea, lo que está pidiendo la oposición es que exista una abstención. Entonces ahí se definen muchas cosas, porque si en esas elecciones, en la Asamblea Nacional Constituyente, hay una abstención alta, de alguna manera las da herramientas a ellos desde el punto de vista publicitario y los medios en contra se hacen eco de esto, de que el pueblo venezolano no quiere la constituyente. Por lo cual el reto sería participar en esa Asamblea Nacional Constituyente. Hablemos de la economía. La economía es uno de los elementos que más usan los medios para intentar desacreditar al país, hablando de que hay una crisis económica. Es también una de los elementos que usa la oposición en sus discursos y en sus protestas. ¿Existe esta crisis económica? ¿Qué elementos, qué factores la han generado? Existe crisis económica, eso no se puede negar. Los factores son muy complejos. Podríamos situar quizás factores desde el punto de vista estructurales. Uno es, y yo creo que es más importante en este sentido, la renta petrolera. O sea, Venezuela es un país que sus ingresos, más de un 90% los recibe a partir de la venta del petróleo.
Y como todo el mundo sabe, desde hace unos años para acá, la disminución de los precios del petróleo ha condicionado de alguna manera que el gobierno bolivariano no le pueda cambiar al empresario capitalista venezolano el tipo de cambio del dólar para el bolívar, y eso de alguna manera condiciona que vayan al mercado negro. ¿Qué quiero decir con esto? Que al empresario no tener los dólares a precio preferencial con el tipo de cambio con el Estado, acuden al mercado negro, y el mercado negro, ¿quién lo fija? O sea, eso tiene una gran manipulación. Hay una página incluso que se dedica a esto, y el contante a la moneda venezolana es brutal. Es decir, y eso de alguna manera condiciona los precios. ¿Por qué? Porque los precios de cualquier artículo en Venezuela hoy se fijan a partir de cómo esté el dólar negro en el mercado oculto. Y eso de alguna manera condiciona toda la economía venezolana. Hay demasiada inflación. Eso es algo que la revolución bolivariana todavía no ha podido superar. Entre otras cosas porque es muy difícil superar el rentismo petrolero. En un país eso no es algo que se logra en 2 años, en 3 años. Eso es a largo plazo. El presidente Maduro ha tratado de diversificar la economía, pero eso no es algo que se logre a corto plazo. Desde el punto de vista coyuntural también podemos hablar de la guerra económica. ¿De qué estamos hablando? Muchos empresarios compran el dólar preferencial a un valor muy bajo y sin embargo venden los productos como si hubieran comprado ese dólar en el mercado negro. Entonces eso indiscutiblemente acrecienta la inflación, que en parte es real, pero en parte también es inducida. También hay acaparamiento, y eso es como el perro que se muerde la cola, porque cuando hay acaparamiento hay escasez de productos. Eso provoca también un sobreconsumo, y empieza entonces los revendedores, o como ellos lo llaman, los bachaqueros, y todo eso va a condicionar de alguna manera esa gran inflación y una crisis económica que es real en Venezuela. Te propongo hacer una pausa y luego continuamos con el análisis justo en la diana. Enfrentamos una crisis que tiene, como toda crisis, distintos componentes. Hay un componente económico representado por una caída de los precios del petróleo y en consecuencia del ingreso petrolero venezolano desde unos $70 hasta 2015 hasta los actuales $40, un poco más. Y eso ha afectado, por supuesto, la capacidad de Venezuela para importar, para atender los problemas de la industria, de la agricultura, y en consecuencia ha impactado la producción. Pero si bien hay un componente económico, no podría decirse que eso es lo que determina todo esto que ustedes han visto. Está el factor político como factor fundamental de lo que ocurre en Venezuela. El factor político tanto externo como interno, los dos íntimamente vinculados y que se retroalimentan uno y otro. Entonces, componente petrolero, posición geoestratégica, además historia, son 3 factores que angustian a los que pretenden ejercer de manera hegemónica la dominación del mundo y particularmente de nuestra región. Y escuchábamos al embajador de Venezuela en Cuba hablando precisamente sobre estos factores que han determinado la situación que hoy vive Venezuela. La OEA se ha enfrascado en los últimos meses en desacreditar al gobierno de Nicolás Maduro, e incluso ahora, aun cuando ya están tramitándose la salida de Venezuela de este organismo, persiguen ese mismo empeño. ¿Qué está detrás de los intereses de la OEA respecto a Venezuela? Bueno, yo creo que la Organización de Estados Americanos, como instrumento de dominación estadounidense y del gran capital en la región, se está apurando porque de alguna manera al salir Venezuela de la OEA se queda sin los instrumentos de dominación interamericanos de una organización que ha sido hostil a Venezuela, pero no solo a Venezuela, pero que Venezuela es como que la joya de la corona. Y yo creo que es una sabia decisión salirse de la OEA, en el caso del gobierno bolivariano, por lo que te decía, se queda sin los instrumentos, por lo menos en la región, para dominarlos. Si uno se detiene en lo que está pasando en Venezuela, esa combinación de factores no es casual. Por un lado, guerra económica, por el otro lado, una presión política interna muy fuerte, en apariencia pacífica, pero en la realidad violenta y terrorista, y por otro lado, desde el punto de vista internacional, una OEA tratando de presionar a Venezuela
para invocar la Carta Interamericana. Una vez que Venezuela salga de la OEA, no puede invocar la Carta Interamericana, lo cual se queda sin los instrumentos. Por eso es que la oposición le ha molestado tanto las declaraciones de la canciller venezolana de salirse de la OEA, porque se quedan sin otro instrumento. Le siguen quedando otros, los medios de comunicación, la guerra económica, etcétera, pero se quedan sin uno que es clave, y yo creo que ha demostrado de alguna manera que la OEA, si bien instrumento de dominación de los Estados Unidos, también de alguna manera es los países que las componen. Y hoy la correlación de fuerza, no tan favorable como hace 5 o 6 años atrás, pero todavía es suficiente para, de alguna manera, que la OEA y Almagro no se haya salido con la suya, por decirlo de alguna manera, en relación con Venezuela. Y llama la atención que la OEA se ha oído sordos de otros problemas que tiene nuestra región, como la crisis de gobierno en Brasil, los desaparecidos en México. Esa situación no le interesa a la OEA. Exactamente, o sea, la OEA pretende aparentar ser objetiva, pero en realidad es un instrumento de dominación, un instrumento, para eso fue creado. Y ¿qué pasa? Que la resistencia que han ofrecido, sobre todo algunos países del Caribe, yo creo que eso es meritorio mencionarlo, y algunos países que conforman el ALBA, en realidad, aunque es un mecanismo de dominación, no le ha surtido el efecto esperado. Y también yo creo que es importante, la personalidad en la historia también juega un papel. Almagro ha sido realmente torpe a la hora de manejar este conflicto en relación con Venezuela. Y te digo, si Venezuela por fin sale de la OEA como parece, yo creo que la oposición y el gran capital regional y Estados Unidos, que es el que está detrás, aunque no parece tan visible, realmente va a ser un golpe muy fuerte como instrumento de dominación en relación con la revolución bolivariana. William, yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros para analizar la situación de Venezuela, que como tú nos explicabas, seguirá su curso, seguirá su desarrollo y tenemos que seguir de cerca la evolución de la constituyente. Gracias a ustedes. Siga con nosotros, justo en la Diana. En la justificación que hace el Departamento de Estado de su presupuesto al Congreso para el año 2018, aquí está, justifica y describe a la Organización de Estados Americanos, estoy leyendo, como está contemplado en la justificación para el presupuesto, lo siguiente: la Organización de Estados Americanos promueve los intereses políticos y económicos en el hemisferio occidental, contrarrestando la influencia de países antiestadounidenses como Venezuela. He aquí la verdadera razón de esta coalición dirigida por los Estados Unidos contra Venezuela. Hoy movimos los círculos de acción de Venezuela, una oposición que se niega al diálogo con el gobierno, una asamblea constituyente en desarrollo, violencia financiada en las calles y la OEA, esa organización a la cual Fidel llamó el Ministerio de las Colonias y que ahora mueve sus hilos para destruir un gobierno. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.